Amigos televidentes, queremos dar la bienvenida a un huésped distinguido, un invitado internacional, Jacques Renaud, inspector de los servicios judiciales de París, Francia. Muchas gracias por el honor de acompañarnos aquí a Esferas de Poder. Muchas gracias y soy muy encantado de estar aquí en República Dominicana. Señor Renaud, es importante saber cuál es el motivo de la presencia suya aquí en la República Dominicana, qué tareas de su incumbencia está desarrollando actualmente. Tenemos un encuentro internacional en Santo Domingo a la invitación de la Escuela Nacional de la Judicatura para magistrados y fiscales de varios países de América del Sur, y Francia está aquí también para disfrutar, para cambiar ideas y experiencias a propósito de la organización judicial y del procedimiento penal especialmente. ¿En qué tarea, en qué focalización se han desarrollado las distintas actividades que realiza actualmente? Nuestras actividades se desarrollan a partir del proceso penal y hemos intercambiado ideas a propósito de la organización de los procesos, del procedimiento penal, y República Dominicana cambió su sistema hace pocos años y estamos muy interesados por este tipo de organización, de proceso. Como Francia también está ahora viviendo muchas reformas, varias reformas, es un encuentro muy interesante para nosotros. Y ahora hay un anteproyecto que estaba depositado sobre en la Junta de Gobierno del Senado, y es un anteproyecto que ahora se está esperando. No hay urgencia, porque modificar justicia necesita tiempo y reflexión. No podemos hacer una reforma de fondo, una reforma muy importante, sin tomar el tiempo necesario. ¿Cómo se pueden equiparar esas dos experiencias que se han vivido en la legislación dominicana y francesa? Teníamos un código de procedimiento criminal adaptado a la legislación francesa de más de un siglo. Ahora tenemos un procedimiento penal abreviado. Sí, lo más importante me parece que es ver que el proceso penal napoleonense fue un proceso únicamente inquisitivo, donde el papel del juez era muy importante, pero con un juez que tenía todos los poderes, pero sin disfrutar de un intercambio de punto de vista. Y en Francia no tenemos siempre, oficialmente diré, en principio, el sistema inquisitivo, pero es matizado con una influencia del sistema acusatorio, y ahora tenemos un sistema de procedimiento penal que es un sistema mixto. Y me parece que ningún país puede decir que tiene un sistema únicamente inquisitivo o únicamente acusatorio, excepto los Estados Unidos. Y lo que puedo conocer del sistema dominicano es un sistema que evolucionó, pero sin abandonar totalmente el papel de director del juicio, del procedimiento penal del juez. Francia, ustedes como delegación están tratando de ver cuál es la experiencia dominicana en el nuevo procedimiento penal para modificar también, o en procura de modificar la legislación francesa y adaptarla a los procedimientos actuales.
Sí, las reformas, las varias reformas desde el inicio del siglo XXI son reformas para adaptar el procedimiento en un sentido de modificación en el interés del ciudadano para garantizar las libertades individuales y el respeto de los derechos humanos. Y me parece que la experiencia dominicana puede ser un sitio, un lugar de estudios para nosotros, porque el procedimiento penal francés tiene un problema, algunos problemas con la conformidad de las leyes francesas al Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Porque la ley francesa, que tiene que respetar la Constitución francesa del 4 de octubre de 1958, tiene también que respetar el Convenio Europeo de 1950. Y la Corte Europea de los Derechos Humanos a veces condena a Francia para una legislación que no respecta el convenio, los derechos humanos. Lo que significa que para nosotros, del punto de vista de estudiar, de los estudios que hacemos para los proyectos, los anteproyectos, es tener un ojo sobre lo que se pasa en los otros países. Ahora Francia tiene un gran problema con el periodo de la detención en los servicios de policías. Y tenemos ahora que modificar. La urgencia reside en esta reforma de la detención en los servicios policiales. En un sistema garantista, ¿cuál debe ser el papel fundamental de los actores del proceso penal? Me parece que hay dos puntos muy importantes. De un lado tenemos la función de justicia y de los servicios de investigación, es la búsqueda de la verdad, para conocer los hechos, cómo se han pasado, que había, si había una infracción o no. Es una necesidad de hacer todo lo que podemos para conocer la verdad. Pero de otro lado, hay una necesidad, es la de respetar los derechos humanos, porque el ciudadano que está interrogado por los policías o gendarmes, porque en Francia tenemos los dos tipos de investigadores judiciales, tiene derechos, y la necesidad de la búsqueda de la verdad no puede traspasar, no puede no tener en consideración los derechos humanos. El ciudadano es en el centro de las investigaciones, de un lado como víctima, de otro lado como autor presumido, sin certitud al inicio, y todo el procedimiento tiene que respetar los derechos humanos de todos. ¿Cuál es la garantía que debe dar el Estado para que esto se convierta en un elemento material? Diré que es el Estado, pero todas las instituciones del Estado. El juez tiene que ser independiente, y también el fiscal tiene su propia independencia para apreciar, para juzgar lo que se necesita para acudir a la verdad. Y todas las instituciones, las leyes promulgadas, votadas por el Parlamento y después promulgadas por el Presidente de la República, tienen que respetar los derechos humanos. De un lado hay una eficacidad necesaria para obtener la verdad, pero de otro lado, o en
esta necesidad de conocer la verdad, tenemos que hacer todo para respetar los derechos humanos. Y la búsqueda de la verdad es una búsqueda muy difícil y no sabemos jamás si tenemos la verdad, la verdadera verdad. A veces, generalmente, se encuentra, pero cada autor tiene su punto de vista y sus propios intereses. La búsqueda de la verdad es un trabajo que me parece muy difícil y a veces existe la duda. Ese es un elemento importante. En un proceso donde particularmente el juez está convencido de que un imputado cometió o no un hecho y se aboca a adoptar una decisión frente a un panorama que se presente donde él entienda que no existen las pruebas necesarias. ¿Cómo se pueden extrapolar estos dos factores frente a una sociedad que a veces exige más de lo que quizás el juez pueda dar durante un proceso? Me parece que el peligro, el más importante peligro, es que un juez sea convencido. Tenemos siempre que trabajar para estudiar todos los aspectos del asunto. Y un juez no puede ser convencido al inicio de un asunto. Tiene que hacer su trabajo y motivar la sentencia con el estudio completo de los hechos. Y si la convicción, la íntima convicción, es una cosa que llega a un momento, no puede ser únicamente que al fin de su trabajo de motivación. El juez estudia todos los aspectos en materia penal, en materia civil, y su convicción llega al final únicamente cuando la demostración es acabada. Y la cosa que me parece muy peligrosa es ser convencido con una demasiada rapidez. Convencerse con las pruebas o con la posición desde la opinión pública. No. Comprendo que en un órgano de prensa la opinión pública sea un elemento muy importante, claro que sí. Pero para un trabajo de juez y también de fiscal durante las investigaciones, el sentimiento general que podemos oír en la opinión pública es una cosa que no podemos tener en consideración. Porque a través la realidad de un asunto no es la misma. La prensa está también buscando la verdad, claro que sí, cada uno hace su trabajo y cada uno respeta al otro. Pero lo que hay en un asunto son cosas que generalmente no están en la plaza pública. Hay aspectos secretos porque las partes no dicen todo en la prensa. Y las necesidades de la información de la prensa no son las mismas necesidades que la búsqueda de la verdad en un asunto penal, por ejemplo. Y el trabajo del juez, de los investigadores y del fiscal también, es un trabajo de estudio de cada elemento que no podemos olvidar. Y es al final de un trabajo de motivación, es la motivación que se necesita siempre. El juez tiene un deber de motivar sus decisiones. Su íntima convicción es una cosa que llega al final, pero no es un elemento de su trabajo. Y la consideración, el sentimiento público es otra cosa. Hemos encontrado
muchos asuntos donde la opinión pública digaba que fulanito era culpable. En realidad, el asunto, el trabajo del juez demostró que la verdad era otra. Con su permiso, vamos a una pausa aquí en Esferas de Poder y regresamos en breve. Proseguimos aquí en Esferas de Poder con nuestro huésped distinguido, el invitado especial, Jacques Renaud, inspector de los servicios judiciales de París, Francia. La inspectoría judicial, señor Renaud, ¿cuál es la importancia que reviste para una buena administración de justicia? La Inspección General de los Servicios Judiciales, que es la inspección de todos los servicios del Ministerio de Justicia, de los tribunales y de las cortes de apelación, tiene varios papeles. El primero, el más antiguo, es la inspección de los disfuncionamientos de los tribunales y de las cortes de apelación. Pero ahora no es el más importante trabajo. Lo que tenemos que hacer es inspectar, controlar los varios tribunales y cortes de apelación. Consiste en varios controles de los órganos judiciales según un calendario fijado, decidido por el juez, el ministro de Justicia, que se llama ahora el ministro de Justicia y de las Libertades. Y este calendario es propuesto por el jefe de la inspección, el inspector general, y ahora estamos inspectando varias cortes de apelaciones. Y es un calendario que normalmente al fin de 5 años hemos visto todas las cortes de apelaciones y la mayoría de los tribunales de primera instancia. ¿Cuáles son los factores principales en que debe concentrarse una buena inspección judicial? El esquema de una inspección judicial, de un control de funcionamiento de un tribunal o de una corte de apelación, consiste a estudiar todos los documentos que podemos obtener, que pedimos al tribunal y que también pedimos a la Corte de Apelación y también que pedimos al Ministerio de Justicia, a las administraciones centrales del Ministerio, y trabajamos a partir de documentos sobre el presupuesto utilizado por la jurisdicción, a partir de los medios humanos utilizados para la jurisdicción y también en el centro de la actividad de un tribunal o de una corte de apelación es el flujo de los asuntos. Cada vez estudiamos cómo se tratan los asuntos y en qué plazos, de qué manera, qué tipo de organización el tribunal se impone, admite, o cómo funciona si toda la organización es en conformidad con la ley y que sea en el ámbito del derecho penal como en lo del derecho civil de los menores y otro tipo de asuntos que conocemos. Y al final de este primer estudio, vamos en la jurisdicción para encontrar los magistrados y los funcionarios y tener un intercambio para comprender cómo se pasa en realidad. Y al final de esta segunda fase, hacemos un expediente sobre la realidad y hay una
tercera fase, que es el intercambio a partir de nuestros escritos. Es un expediente que que permite observaciones, respuestas, interrogaciones de los jefes de la jurisdicción inspectada. Y después el expediente final es remitido a la ministra de Justicia y también a los jefes de la jurisdicción. ¿Cuáles son las escalas que se debe utilizar para evaluar positiva o negativamente un juez o funcionario judicial a partir de este proceso de inspección? Diré que tenemos referencias a una situación normal a partir de la manera general de trabajar de los jueces y de los funcionarios. A veces podemos encontrar situaciones donde el órgano inspectado trabaja, diré, me voy a dar una imagen que es a veces excesiva, es que podemos encontrar jurisdicciones donde hay un retraso muy importante en un tipo de contencioso, pero la referencia es la referencia al mismo nivel de jurisdicción. No podemos estudiar una jurisdicción muy pequeña como si era una mucho más grande. Y la referencia es la media de los tribunales del mismo tipo. Aquí hay un departamento de inspectoría judicial en la Suprema Corte de Justicia que se encarga de vigilar el comportamiento de los jueces y funcionarios. ¿Cuál es su sugerencia, el consejo que usted le da al cuerpo de inspectores judiciales dominicanos acerca de la importancia que reviste inspeccionar, vigilar un trabajo de un poder del Estado tan complejo como la justicia? Me guardaré de dar un consejo. No conozco suficientemente la realidad dominicana para dar un consejo. Tengo que quedarme humilde y me parece que los mejores para saber lo que los dominicanos tienen que hacer son los dominicanos. Y en realidad dar un aviso sobre un funcionamiento es necesita conocer primeramente cómo funciona de dentro, y es por eso que los inspectores franceses son obligatoriamente magistrados. Y ahora la Inspección General de los Servicios Judiciales francesa, compuesta de casi 30 inspectores, son magistrados con varias experiencias. Yo fui juez de primera instancia, después fiscal, presidente de un tribunal criminal, etcétera, etcétera. Y no hablo de mí, pero mis colegas tienen también experiencias varias, y es el conocimiento de la realidad de un tribunal o de una corte, que sea francesa o dominicana, que permite de organizar una inspección, un control muy positivo, muy útil. Y en República Dominicana el sistema no es organizado de la misma manera que en Francia. En Francia la inspección no depende de la Corte Suprema, la Corte de Casación, depende del ministro, del Ejecutivo, diré. Pero es un trabajo de control, no es un trabajo de juzgado. No juzgamos la jurisdicción y no juzgamos jamás las sentencias. Es la Corte de Casación que juzga las decisiones, no nosotros. ¿Quién vigila el comportamiento de la Corte de Casación, el sistema de evaluación y fiscalización? Son los jefes de la Corte de Casación. La
Corte de Casación, que es nuestro supremo en el orden judicial, es vigilada por el primer presidente de la Corte de Casación y el fiscal de la Corte de Casación. Nosotros no podemos ir a vigilar, a investigar en la Corte de Casación. Es la única jurisdicción que no es en nuestro territorio. Entonces, los jueces de la Corte de Casación, el presidente vigila a los demás jueces de la Corte de Casación. Y el sistema de evaluación de esos jueces, cómo el presidente puede, al final de una evaluación, determinar si no tienen, si han tenido un comportamiento normal dentro de los parámetros de la legislación. No soy el primer presidente de la Corte de Casación. Quizás un día podemos hacer un sueño, pero es el primer presidente de la Corte de Casación que vigila a través de las estadísticas, estudiándolas y discutiendo con los miembros, los magistrados de la Corte de Casación, y ve cómo los flujos se hacen el trabajo. Cuando hace algunos años, 15 años, había un problema de flujo en la Corte de Casación y un primer presidente modificó el sistema interno de funcionamiento de la Corte de Casación para mejorar. Y es el principio que un jefe de empresa, por ejemplo, ve lo que se pasa en su propia empresa. Amigos televidentes, vamos a una pausa aquí en Esferas de Poder y volvemos en breve. Amigos televidentes, proseguimos con nuestro invitado especial, Jacques Renaud, inspector de servicios judiciales de París, Francia, y magistrado francés. Magistrado, ¿cuál es el sistema que emplea la Inspectoría Judicial para evaluar si el magistrado está ejerciendo a plena capacidad su función, sin ninguna laguna en términos doctrinarios ni jurisprudenciales? Tenemos que cuidarnos porque la evaluación del trabajo de un juez pertenece a un sistema de evaluación sobre la dirección del presidente del tribunal y también del primer presidente de la Corte de Apelación. Y de otro lado, para los fiscales es el mismo sistema, es el fiscal, procurador de la República, delante de un tribunal, y procurador general, como llamamos, fiscal general, al lado de la Corte de Apelación. Y este sistema es un sistema para evaluar el magistrado. Nosotros, como Inspección General, vigilamos, controlamos, inspectamos las jurisdicciones. No estamos estudiando especialmente el caso de tal o tal juez. Estamos mirando, estamos estudiando todos los jueces y es el trabajo final, no es la motivación. No miramos jamás a la motivación, al trabajo interno que hay en las sentencias. Este trabajo es el trabajo normal tras los recursos. Un juez de primera instancia puede ver sus sentencias confirmadas o reformadas por la Corte de Apelación, y por arriba la Corte de Casación puede suprimir, decir que la sentencia de la Corte de Apelación no es en conformidad con las reglas de derecho. Y la evaluación, nosotros evaluamos la jurisdicción. Es por eso que en nuestros expedientes no hablamos de tal o tal juez con su nombre.
hablamos únicamente del juez de instrucción de tal tribunal, el juez de los asuntos familiares. No hablamos jamás de un juez particularmente. ¿Cuál debe ser el comportamiento que debe tener un juez a la hora de conocer un proceso? El comportamiento es un comportamiento de objetividad, de ausencia de prejuicio y me parece importante de humildad, perdón, porque cualquiera sea su ciencia, su conocimiento de un tema, de un derecho, su trabajo no es un trabajo donde actúa solo. El juez es en el medio de los intereses de las partes y son las partes en materia penal y en materia civil de manera un poquito diferente, claro que sí, pero es el que recibe las pruebas y tiene que hacer su trabajo dando la misma importancia a todos los elementos que llegan de las partes. Y es un trabajo como en todos los sistemas, me parece, jurídicos, es un trabajo de estudios con siempre un trabajo serio. Y lo que pasa cuando salimos de la Escuela Nacional de la Magistratura francesa es que prestamos un juramento y en este juramento juramos de comportarnos siempre como un digno y leal magistrado, lo que significa que tenemos que respetar la ley, somos al servicio de la ley. No estamos aquí como trabajo, como magistrado, para utilizar un poder. El poder no se utiliza para nosotros, el poder se utiliza para cumplir nuestra misión, que es de conocer la verdad y de pronunciar la justicia. A la hora de el juez terminar de examinar el expediente, las pruebas que le aportan las partes y retirarse a deliberar para luego emitir una decisión, ¿cuáles son los elementos que debe tomar en cuenta para una sana administración de justicia? Únicamente las pruebas de las partes. No podemos tomar en consideración lo que sabemos con nuestra propia cultura o lo que sabemos por los elementos de la esfera pública. No podemos tener en cuenta lo que dice la prensa. Por ejemplo, tenemos que limitar nuestra vista, nuestro conocimiento a las pruebas aportadas por las partes y únicamente eso. ¿En qué medida las presiones pueden contribuir para que un juez tenga que decidir en contra de su voluntad un proceso? Normalmente el juez no tiene y no respetaría su juramento si estaba tomar en consideración lo que hay al lado del asunto. Es el expediente, todo es en el expediente y ninguna parte más. Y si leemos la prensa, es un medio de información muy importante, muy útil, pero no podemos tomar en consideración lo que hay fuera del expediente. Cuando sucede ese tipo de situación de que se aplica el populismo penal, ¿qué sucede? Es un peligro y tenemos que rechazar este populismo, porque el populismo es una manera de ver una realidad con solo un ojo y no con los dos. Y el populismo es al servicio de un interés particular.
para razones políticas generalmente, o otras, no sé, pero no es justicia. Es una manera de intervenir en la sociedad sin sentimientos de justicia. El populismo es para obtener para su propia cuenta o la cuenta de las personas del mismo grupo. No es justicia. ¿En qué medida usted cree que el populismo penal puede ejercer influencia en el sistema judicial? Es un peligro porque hemos encontrado en Francia algunos asuntos tratados por la prensa y con algunos órganos de prensa, porque la prensa no es única, es varias. Gracias a Dios tenemos en democracia varios órganos de prensa. Y en algunos asuntos había un gran peligro porque toda la gente, la opinión pública digaba que tal era culpable y que antes de todo juicio la opinión pública tenía su propia opinión diciendo que estaba un horror tal o tal hecho y que necesitaba la cárcel inmediatamente. Y hemos encontrado algunos jueces de instrucción o jueces de las libertades y detención que tenemos en Francia diciendo el contrario. No el contrario en totalidad, pero diciendo tenemos que esperar y estudiar cada prueba, ver cómo se pasa y la decisión del juez previa no fue la misma que la de la opinión pública. Y de otro lado también se encuentra que la opinión pública piensa por sentimiento de amistad, por ejemplo, que tal o tal es inocente. En realidad no es lo que hay en el expediente. También sucede que la gente está convencida porque ha sido testigo de algún hecho de que un ciudadano ha cometido una infracción y se encuentra en el tribunal con que esa persona ha sido descargada por insuficiencia de pruebas. ¿Cómo puede entonces equipararse esta situación? La misión de justicia es una misión de búsqueda de la verdad, pero jamás no somos seguros que conocemos la verdad, porque la verdad es una cosa que se busca con los medios que tenemos y es una posibilidad, pero si las partes no dicen todo y no dan todos los elementos que tienen a su disposición, el juez, la justicia, no puede acceder a la realidad. Es un riesgo social de pasar al lado de la verdad. Señor Jacques Renoch, muchas gracias. Para nosotros ha sido un gran honor el tener un huésped tan distinguido como usted en nuestro programa. Agradecemos su visita, el hecho de que usted haya aceptado su comparecencia aquí y le haya hablado a los amigos televidentes dominicanos de la manera en que usted lo ha hecho, con toda la propiedad y conocimiento que le caracteriza. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado aquí en Esferas de Poder. Hemos tenido a Jacques Renoch, inspector de los servicios judiciales de París, Francia. Federico Méndez se despide de ustedes y será pues hasta el próximo programa.